Rodrigo Alaña, a Angélica Oyarzún, que los avances en la medicina actual están aumentando la sobrevida de nuestros pacientes, es decir, terapias de rescate como es el ECMO, el óxido nítrico, que nos están generando que nuestros pacientes vivan, es decir, la tasa de mortalidad es baja en neonatología y pediatría, y los resultados en Chile son de los mejores de Latinoamérica, si no los mejores. Eso obviamente conlleva a que aumentan los pacientes crónicos, es decir, hernias diafragmáticas, no sé cuántos tenemos en nuestro grupo de pacientes, que antes eran pacientes que iban a fallecer, ahora no, son pacientes que se vuelven crónicos de mediana estadía, pero que entran al sistema. Y otro factor importante es que la medicina actual está permitiendo que los pacientes aumenten su edad, es decir, antes teníamos pacientes que en su esperanza de vida eran 3 años, muchos pacientes se fueron a la casa con esperanzas de vida de meses. Y pasaron 16 años y siguen ahí. Y van a seguir ahí. Y eso es una realidad. Es decir, estamos haciendo transición de pacientes pediátricos a adultos, con problemáticas nuevas. Son adultos que no existían, que tienen realidades diferentes y que también tenemos problemáticas desde el punto de vista de los equipos médicos. Puede ser que los profesionales, en el caso de los home care, hay una transición, avanzan, cambian uno más. Pero la dirección de un paciente que era un pediatra, que lo atendió un pediatra, oye, ya tiene 20, 25, 30 años, ¿lo seguimos tratando como un paciente pediátrico? Problemáticas actuales. Sí hay ahora equipamiento especializado, lo contó Juan Eduardo, lo contó Rodrigo, pacientes que seguían al domicilio con adaptaciones, inventos, puertos exhalatorios hechos con Dremen, ventiladores que trataban de adaptarse, monitores que se robaban de las unidades. Ahora no, hay ventiladores, hay monitores, hay bases calefactoras, hay circuitos, todo está pensado ahora sí para los pacientes domiciliarios. Y esto mejora obviamente el estándar de lo que estamos teniendo. Desde el punto de vista de financiamiento, bueno, desde el punto de vista privado, el tema de ISAPRES es un tema que va a seguir siéndolo, pero es algo que tiene que evolucionar. El menor costo de la hospitalización domiciliaria es un hecho, y es una ayuda, es decir, ese paciente que está en una cama, UCI, habían pacientes, me acuerdo del AVNI, pacientes que llevan 3, 4, 5 años en la UCI, ocupando un cupo, que son pocos los cupos limitados. Obviamente el costo de sacar esos pacientes va a seguir siendo una oportunidad tanto para el mundo privado como público, y lo está haciendo. Es decir, la salud pública está teniendo unidades de hospitalización domiciliaria, obviamente pensado más en pacientes agudos, no en este paciente crónico que vemos tanto nosotros. Desde el punto de vista de regulación, actualmente, aunque la doctora Oyarzún habló de que había un reglamento de la hospitalización domiciliaria, lo que salió actualmente es un reglamento que más bien se ajusta a la realidad de los home care públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque habla mucho de una hospitalización domiciliaria que está dosada a una institución cerrada, ¿ya? Lo ocupan mucho los hospitales, las unidades de traumatología, una cirugía de cadera que en 24 horas lo están trasladando al domicilio para hacer la parte de la recuperación. Pero eso no está pensado para el paciente de larga estadía, que es el que nosotros con el que mayor trabajamos. ¿Esto qué conlleva? Que todavía estamos en una zona gris, ¿ya? Que todavía estamos poniendo banderas donde corresponde. Y puse especialidad home care, que lo hablábamos con Rodrigo en el café. ¿Hay especialidad de home care? Yo diría que no. Es decir, todos se están inventando. Es decir, los profesionales en el pregrado, no sé en cuántas carreras realmente los forman para manejar estos pacientes crónicos, que cada día serán más y que cada día son más recurrentes y que porcentualmente empiezan a aumentar la canasta de cantidad de atenciones que se realizan versus el mundo hospitalario. Eso es donde estamos, ¿ya? Aquí esto un poquito es como el meme, ¿cómo cree mi mamá que trabajo? Ahí les puse un par de películas con pacientes, el coleccionista de huesos, una amistad inquebrantable, creo que se llama la de arriba. Que el home care es todo como bonito, limpio, ordenado, que los pacientes se portan perfecto, que podemos correr con las praderas con ellos, que todo es color de rosa.
Pero la realidad es un poquito más así. Es decir, no sé si alcanzan a ver ahí arriba ese coche lleno de cables, que un bolso, que el otro, que para arriba, que más que nada parecen equecos trasladando cuando quieren salir a la terraza de la casa del paciente, llevarlo al parque. Un poco la realidad es esa, ¿ya? Pero es una realidad que, que yo les digo, ¿a dónde queremos llegar? En la realidad de Latinoamérica y la realidad propiamente tal de Chile es que el home care, un poco, siempre estamos hablando de hospitalización domiciliaria. Y estamos tratando de llevar el hospital a la casa. Y eso es difícil. Punto uno, porque es un edificio y es bastante grande y no va a entrar en la casa. Dos, en el hospital hay reglas, hay personal, hay miles de procedimientos que corresponden a la realidad de un hospital. Es decir, por eso hay una enfermera de infecciones que anda paqueando a todo el mundo, por eso los profesionales un poco se tienen que mantener por unidad, la cantidad de profesionales por unidad, qué reglas tenemos, cómo se manejan las visitas. En cambio, cuando estamos en el domicilio, esto va cambiando. Son familias que abren sus puertas, que reciben, lo que contaba ayer Constanza, que pasaron de ser 2 más el perro a, no sé, creo que contó en ese momento, eran como que entrar por lo menos 15 personas al día a su casa. Y eso no es normal, ¿ya? Y nos tenemos que adaptar a esa realidad. Pero mi percepción y mi visión es que, en cierto grado, por buscar el mejor resultado, nos pasamos para el otro lado, ¿ya? Y un poco estamos sobreatacando a estos pacientes y un poco los estamos eh, no dejando avanzar, ¿ya? Por eso les puse estas 3 fotografías, porque a mí me pasó, lo vi y me llamó mucho la atención, viajando con mi señora, mis 2 hijos, ellos iban en coches, íbamos con bolsos, estábamos entrando a un aeropuerto, y íbamos bolsos, maletas, coche, era como la imagen anterior, pero sin ventilador mecánico. Y en eso pasa una familia con 2 niños más adolescentes, ambos 2 en silla de ruedas, ambos 2 ventilados, ambos 2 iban solos, sus papás iban caminando como 10 metros atrás. Cada uno lleva enganchada su maleta, lleva su ventilador mecánico y como eran sillas eléctricas, se iban moviendo por el aeropuerto. Yo decía, esto en Chile, imposible. Iría una tensa al lado, la mamá iría encima persiguiéndolos, los iría empujando, alguien llevaría el ventilador en la mano, el motor de aspiración en la otra, el monitor, ojalá que estuviese enganchado en la silla de ruedas. Nada de eso pasa, nada de eso yo lo vi en esta situación, vi que había una independencia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Es decir, les digo, ¿a dónde queremos llegar a esto? Pacientes que sean mucho más libres, que ganen autonomía y que un poco avancen en el proceso de rehabilitación. Que para mí la rehabilitación es esto, que se puedan reinsertar, obviamente con nuevas medidas a una vía de ciudadanos. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Hay puntos que tenemos que avanzar, que lo hemos estado investigando, que creo yo que podemos implementar en el mediano y corto plazo. Uno es el tema del monitoreo. Es algo que ya está implementado en los pacientes con apnea del sueño. Bueno, el Smart Medical que nos mostró el ventilador, ese ventilador ya tiene un sistema de telemedicina que nos permite ir monitorizando el ventilador, pero podemos avanzar aún más a monitoreo de signos vitales, de la saturometría, de unidades de tomas de presión, cosas que están implementadas. No es que no les estoy hablando algo de tengo un sueño y podríamos hacerlo, es algo que se hace. Las unidades de crónicos en Europa funcionan así, donde los pacientes se autoadministran, se toman sus signos vitales, tienen sistemas de alarma y solamente actúan los sistemas de salud y en forma rápida y precisa cuando se salen de los parámetros normales. Buscar mayor autonomía. Tenemos que buscar que nuestros pacientes tengan un mayor grado de autonomía, darles espacios para que en los casos de los pacientes pediátricos las familias un poco puedan evolucionar como familias. Escolarización. Hay trabajo con algunos de los pacientes, pero no es algo que estemos haciendo de forma formal. No es algo que nosotros como empresas, como prestadores, tenemos que empujar. Es decir, estos niños tienen derecho, los pacientes pediátricos tienen derecho a la educación. Hay un trabajo súper interesante que está haciendo el equipo de Neuro, de un poco tratar de colocarlos por sus edades cronológicas en los cursos que les corresponden, pero hay que buscar una mayor formalización sobre esto y en los casos que se pueda tener una escolarización más formal, tenerla, ¿ya? Como les dije al comienzo, tenemos pacientes que ya son adultos
Bueno, tenemos que ver en qué casos y cómo podemos insertarlos en el mundo laboral. Hay una ley de inclusión y creo que estamos obligados y mandatados por la ley a ver cómo avanzamos en ese tema, cómo los ayudamos, cómo les entregamos herramientas y cómo buscamos empresas o cómo dentro de nuestras mismas organizaciones los podemos incluir. Sexualidad, un tema que a veces como medio tabú en estos pacientes, pero es una realidad. Eh, con Rodrigo hemos ahí gastado tiempo y neuronas varias veces de ver cómo podemos plantearlo, porque no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que hay pacientes, usuarios de cuidado domiciliario, que lo están buscando y no saben dónde actuar ni cómo actuar y y hay que buscarles un ambiente seguro, protegido, para que un poco puedan avanzar en ese mundo. En Alemania, por ejemplo, el sistema de salud público tiene un área para pacientes postrados para resolver sus requerimientos de sexualidad. No estamos hablando ni no, algo que se puede implementar, no es difícil. Un poco hay que quitar los tabús y entender que nuestros pacientes están evolucionando. Para todo esto, bueno, los equipos de salud son importantísimos. Las TENS, las enfermeras, kines, médicos, pero lo que les decía al comienzo, un poquito tenemos que evolucionar a que haya una especialización de lo que estamos haciendo, de buscar en este mismo tipo de actividades, un poco de compartir desde los científicos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer, de especializar a los profesionales, de tener perfiles, también hablar con un poco, bueno, tenemos aquí profesores universitarios, este es un centro de formación técnica, un poco tiene que haber una formación para este tipo de profesionales porque son pacientes que no es que se vayan a estancar, sino que cada día van a ser más y en forma progresiva nos vamos a dar cuenta que van a ser un porcentaje no menor de la población de pacientes. El tema de financiamiento es un tema súper importante porque también asociado a la misma crisis de salud privada que estamos teniendo, uno de los grandes temas era qué pasaba con estos pacientes crónicos, qué solución iban a tener, si caía el sistema de salud, qué pasaba con ellos, quedaban abandonados en sus casas, pacientes que tenían altos requerimientos. Yo creo que se ha dado luces, en estas crisis hay oportunidades y una de las oportunidades que se ha dado es que un poco se ha visualizado este tipo de pacientes, este tipo de patología, eh, que son de alto costo, pero que a la vez, si no se manejan en los domicilios, el costo económico y operativo del sistema de salud cerrado es tremendo. Es decir, si en este momento cayeran, pongámoslo catastrófico como Juan Eduardo, cae la ISAPRE y todos los pacientes tienen que volver a las UCI, hay más pacientes ventilados que cupos de UCI en Chile. Es decir, no hay cómo manejarlo. Y el último punto es el tema de regulación. Tiene que haber una regulación. Yo participo como parte de la Asociación de Empresas de Home Care y estamos trabajando en ese punto. Es decir, es una realidad distinta, tiene bemoles y matices que se tienen que manejar de forma distinta y no es solamente hacer una transición de agarrar un manual de la clínica y trasladarlo a los home care. Tenemos realidades, tenemos necesidades, manejamos pacientes distintos y eso se tiene que ver en esto. Y vuelvo a reforzar el tema de la especialización. Tenemos que avanzar en eso, es decir, yo creo que es uno de los temas más críticos, es decir, tienen que haber enfermeras que su especialización sea el paciente domiciliario, con mayores skills en el tema psicológico, en manejo social, lo mismo en los kines, las TENS, tienen que tener mayores herramientas. La TENS que va a un hospital es absolutamente, y es una dimensión diferente a lo que está en el domicilio y lo que tiene que hacer, las responsabilidades que tiene que tomar. Entonces tenemos que apuntar a eso, porque es algo que va a seguir aumentando y aumentando, ¿ya? Eh, Aquí un poco les ponía de imagen, esta no sé si se nota mucho, pero lo que yo apunto un poco es decir, démosles mayor autonomía y que viajen más y que todo el cuento, no sé, porque hay uno en Disney, que a mí me encanta, eh, paseando un poco, hay herramientas para hacer todo este tipo de cosas. Bueno, pero todo lo anterior, el único foco es rehabilitación. Eso.
Gracias.